Hay un momento muy específico que probablemente ya viviste, aunque quizás no lo reconociste como lo que realmente era. Imagínate que estás en un supermercado, en un centro comercial o simplemente caminando por la calle y de repente notas algo que antes no estaba ahí, o mejor dicho, que estaba pero no llamaba la atención. Puede ser un local que antes estaba vacío y ahora tiene fila, un producto que hace 6 meses nadie compraba y hoy aparece en todos los carritos, o incluso algo más cercano, como una herramienta en tu trabajo que hace poco ni existía y hoy parece imposible de reemplazar. Lo ves, lo procesas, lo entendés y después no haces nada. No porque seas distraído ni porque no te importe, sino porque en ese momento aparece una voz que suena completamente lógica, una voz que te dice que eso no alcanza, que para invertir necesitas algo más serio, más sólido, más validado que una simple observación de la vida cotidiana. Y entonces decidís esperar. No porque no lo hayas visto, sino porque parece razonable, parece prudente y muy responsable. Y sin darte cuenta, ahí es donde empieza el problema. Porque eso que acabas de hacer, que desde afuera parece una decisión inteligente, es exactamente lo que Peter Lynch intentó explicar durante años, no como una teoría abstracta, sino como algo que pasa todos los días. Ese momento en el que dejas de confiar en lo que ves para empezar a confiar en lo que otros ya interpretaron. Y todo esto que te acabo de mostrar no es una casualidad, de hecho, es exactamente lo que Peter Lynch intentó explicar durante años en Un paso adelante de Wall Street, no como una teoría abstracta, sino como algo que pasa todos los días, en cosas que ves, que entendés, pero que muchas veces no sabes cómo usar. Y cuando eso ocurre, aunque no lo notes, empezás a perder la única ventaja real que tenías antes de entrar al mercado. Y si lo pensás un segundo, eso explica algo que probablemente ya te pasó más de una vez. Ese momento en el que una empresa empieza a aparecer en todos lados, la ves en redes, la escuchas en conversaciones, aparece en noticias y de repente sentís que hay que mirarla. Pero en realidad, lo que estás viendo no es el comienzo de una oportunidad. Es el momento en el que esa oportunidad dejó de ser invisible y por eso mismo empieza a atraer a todos. Y ahí tiene sentido detenerse un segundo y entender quién está diciendo todo esto. Porque no estamos hablando de una opinión más dentro del mercado, estamos hablando de alguien que logró sostener resultados que muy pocos pudieron mantener en el tiempo. Peter Lynch dirigió el fondo Mellelen durante 13 años con un rendimiento promedio cercano al 30% anual. Y eso, cuando lo llevas a números reales, deja de ser un buen resultado para transformarse en algo completamente fuera de lo normal. Pero lo más interesante no es el número. Es cómo llegó a ese número. Porque no operaba encerrado mirando pantallas ni persiguiendo señales todo el día. Hacía algo mucho más simple y al mismo tiempo mucho más difícil de sostener. Él observaba la realidad, hablaba con gente para intentar entender los negocios desde adentro y después recién validaba todo eso con análisis. No al revés. Dicho de otra forma, no partía de los datos para entender el mundo, partía del mundo para ver si los datos tenían sentido. Y esa diferencia, que parece chica cuando la escuchas, cambia completamente la forma en la que te acercas a una inversión. A partir de ahí empieza a aparecer una idea que rompe bastante con lo que normalmente se cree. Estamos acostumbrados a pensar que los grandes fondos tienen todas las ventajas, más información, más recursos, más capacidad de análisis. Y en muchos sentidos eso es cierto. Pero al mismo tiempo tienen una limitación que casi nunca se menciona. Están condicionados por su propio tamaño. Porque cuando manejas miles de millones, no podés moverte con libertad. No podés entrar en cualquier empresa. No podés tomar posiciones pequeñas sin afectar el precio. Y además, cada decisión tiene que pasar por distintos niveles de validación. Eso genera algo que desde afuera parece orden, pero en la práctica los vuelve mucho más lentos y mucho más predecibles. Y ahí aparece algo clave. Esa estructura, que parece una fortaleza, muchas veces funciona como una limitación. Porque los obliga a mirar solamente lo que ya es suficientemente grande, suficientemente visible y suficientemente validado como para justificar una inversión. Mientras tanto, vos no tenés ese problema. No necesitas que una empresa sea enorme para que tenga impacto en tu cartera, ni necesitas justificar cada movimiento, y tampoco necesitas moverte con volúmenes que cambian el mercado. Y eso significa algo muy concreto. Podés prestar atención a cosas que para ellos directamente no existen todavía.
Y aunque no lo parezca, eso es una ventaja real. El problema es que la mayoría no la usa. Porque en lugar de aprovechar esa libertad para mirar donde otros no pueden, termina mirando exactamente lo mismo que miran los grandes fondos. No solo las mismas empresas, sino también las mismas historias y conclusiones. Solo que llegando un poco después. Y ahí aparece una paradoja bastante clara. El inversor individual, que tenía más flexibilidad y más margen de maniobra, termina comportándose como un fondo institucional. Pero sin tener sus recursos. Y cuando jugás con las reglas de otro en un terreno donde el otro es más fuerte, el resultado es bastante predecible. Por eso, más que intentar competir con los profesionales en su propio juego, lo que plantea Peter Lynch es algo mucho más simple. Entender que tu ventaja no está en saber más que ellos. Está en ver antes que ellos. Y sobre todo, en poder actuar sin las restricciones que ellos tienen. Y cuando empezás a mirar las cosas desde ese lugar, hay algo que se vuelve evidente, aunque antes lo pasabas por alto. Muchas de las oportunidades más interesantes no aparecen primero en un gráfico ni en un informe. Aparecen en la vida real. En cosas simples. En cambios que al principio parecen menores, pero que empiezan a repetirse. Lo ves cuando un producto empieza a aparecer en distintos lugares sin que nadie lo esté promocionando de forma masiva. Cuando cada vez más gente usa un mismo servicio sin que haya una campaña que lo empuje. O incluso en tu propio entorno, cuando algo empieza a volverse habitual sin que nadie lo haya decidido explícitamente. Y en ese momento pasa algo curioso, no solo lo notas, sino que también lo registras porque te llamó la atención, pero no lo tomas en serio. No lo consideras una señal válida. Porque todavía no tiene respaldo. No hay consenso. No hay alguien importante diciendo que eso es relevante. Y entonces lo dejas pasar. Y sin darte cuenta, ahí empieza a formarse el patrón. Porque ese tipo de observaciones, que parecen pequeñas, son justamente las que el mercado tarda más en procesar. No porque sean invisibles, sino porque no entran dentro de lo que la mayoría considera información seria. Mientras tanto, los analistas siguen mirando reportes, balances, proyecciones, y vos ya estás viendo algo que todavía no aparece en esos datos. Pero en lugar de avanzar desde ahí, te frenás. Esperás confirmación. Esperás que alguien más lo diga. Que aparezca en algún lugar donde tenga más peso. Y cuando finalmente esa validación llega, lo que estás viendo ya no es el inicio de la oportunidad. Es el momento en el que esa oportunidad empezó a ser reconocida por todos. Hasta acá parece que todo se resuelve con ver antes, pero ahí es donde la mayoría se confunde. Porque detectar algo antes que los demás no alcanza si no entendés lo que estás viendo. Y ese es el punto donde una buena observación puede transformarse en una mala decisión. Porque notar que un producto se vende bien o que una empresa empieza a ganar presencia es solo el inicio del proceso. No el final. Y si te quedas en ese nivel, lo único que hiciste fue cambiar una intuición por otra, sin construir un criterio real. Por eso el salto importante no está en mirar mejor. Está en pensar mejor lo que mirás. Porque en ese momento pasas de la señal a la explicación. De la observación al negocio. Y empezás a hacerte preguntas distintas. ¿Cómo gana dinero esa empresa? ¿Qué parte de su actividad está impulsando ese crecimiento que viste? Y si eso tiene el peso suficiente como para impactar de verdad en sus resultados. Porque no todo lo que crece mueve la aguja. Y confundir eso es una de las formas más comunes de equivocarse. Ahí aparece una diferencia que no suele decirse tan claro. Y que separa bastante bien el momento en el que estás invirtiendo del momento en el que simplemente estás apostando. Porque como explicaba Peter Lynch, invertir sin investigar es como sentarte a jugar al póker sin mirar tus propias cartas. Podés tener suerte una vez. 2 veces. Incluso varias. Pero no podés construir nada consistente en el tiempo. Porque lo que estás haciendo no es decidir, es reaccionar a lo que crees que puede pasar. Y cuando empezás a investigar de verdad, sin complicarte con modelos innecesarios ni perderte en análisis que no aportan, lo que cambia no es la cantidad de información que tenés. Cambia la calidad de las preguntas que haces. Porque dejas de preguntarte si la acción va a subir o bajar y empezás a preguntarte si el negocio tiene sentido. Si el crecimiento que estás viendo es sostenible.
si depende de algo puntual o si está respaldado por una ventaja real que otros no pueden copiar fácilmente. Y en ese punto el proceso se vuelve más exigente, pero también mucho más claro. Porque ya no necesitas certezas absolutas. Necesitas entender lo suficiente como para saber qué estás comprando y por qué lo estás comprando. Algo que, aunque parezca básico, la mayoría no puede explicar con claridad cuando toma una decisión. Y cuando empezás a hacer ese ejercicio de entender lo que estás viendo, algo cambia en la forma en la que miras el mercado. Porque dejas de buscar la próxima gran historia como si fuera un golpe de suerte. Y empezás a reconocer patrones mucho más simples. Patrones que no tienen nada de espectacular, pero que justamente por eso pasan desapercibidos durante más tiempo del que deberían. Y ahí empieza a aparecer una ventaja que al principio no es evidente, pero que con el tiempo se vuelve cada vez más clara. Porque lo que descubrís en ese proceso es que las oportunidades que realmente terminan marcando la diferencia no vienen acompañadas de entusiasmo. No vienen con titulares. No vienen con historias que suenan bien en una conversación. Aparecen en negocios que a primera vista parecen poco interesantes. Incluso aburridos. Pero que funcionan. Que generan ingresos de forma consistente. Y que crecen sin necesidad de llamar la atención. Y eso es justamente lo que hace que el mercado tarde más en valorarlos. Ahora, esto no significa salir a buscar cosas aburridas por sistema. Significa entender por qué lo aburrido suele estar mal valorado. Porque cuando un negocio no despierta interés, cuando no tiene una historia atractiva detrás o simplemente no es fácil de explicar, pasa algo bastante simple: deja de estar en el radar. Cada vez menos gente lo sigue, menos analistas lo cubren, y poco a poco empieza a quedar fuera de la conversación. Menos inversores lo consideran. Y eso genera un vacío. Un espacio donde el precio puede tardar mucho más en reflejar lo que realmente está pasando. Y en ese contexto, lo que para la mayoría es irrelevante, para alguien que está mirando con atención puede transformarse en una señal clara. No porque tenga información privilegiada, sino porque está dispuesto a tomarse en serio algo que otros descartan demasiado rápido. Y esa diferencia, aunque parezca menor, es la que muchas veces separa una decisión común de una decisión realmente interesante. A medida que incorporas esta forma de mirar, también cambia la relación que tenés con el ruido del mercado. Porque dejas de sentir la necesidad de perseguir lo que está de moda y empezás a prestar atención a lo que tiene lógica, aunque no sea popular. Y eso no significa que siempre vayas a tener razón. Pero sí que tus decisiones empiezan a estar basadas en algo más sólido que la simple validación externa. Y ahí aparece algo que no suele decirse con claridad. Muchas de las mejores decisiones de inversión no se sienten cómodas al principio. No tienen consenso, ni tienen respaldo inmediato. Y muchas veces generan dudas incluso en quien las toma. Porque se apoyan en una lectura propia cuando todavía no hay evidencia pública que la confirme. Y eso es justamente lo que las vuelve difíciles de sostener. En algún momento, casi sin darte cuenta, aparece una sensación que parece completamente lógica, pero que termina desarmando todo el proceso. Porque después de haber visto algo temprano, de haberlo registrado y hasta de haber empezado a entenderlo, decidís esperar un poco más. No porque no estés convencido, sino por algo mucho más sutil. La necesidad de confirmación. La necesidad de que alguien más valide lo que ya estás viendo, para sentir que la decisión es correcta. Y ese pequeño movimiento, que desde afuera parece prudente, es el que cambia completamente el resultado. Porque mientras esperas esa validación, el mercado sigue avanzando. Sigue incorporando información. Sigue ajustando precios. Y cuando finalmente llega ese momento en el que todo parece encajar, en el que ves la empresa en todos lados, en el que los análisis coinciden y la historia se vuelve clara, lo que estás viendo no es el inicio de la oportunidad. Es el momento en el que esa oportunidad ya fue descubierta por la mayoría. A partir de ahí, la decisión deja de estar apoyada en lo que vos viste y pasa a estar condicionada por lo que otros ya aceptaron. Y eso genera un cambio que no siempre se percibe, pero que tiene consecuencias muy concretas. Porque pasás de actuar con ventaja a actuar con presión. Y esa presión no siempre se siente como miedo. Muchas veces se siente como urgencia. Como esa sensación de que si no entras ahora, te estás perdiendo algo importante.
Y cuando entras desde ese lugar, cambia algo más que el precio al que compras. Cambia la forma en la que sostenes esa decisión. Porque cualquier movimiento en contra deja de ser normal y empieza a sentirse como una amenaza. Y eso te empuja a dudar, a ajustar, a salir antes de tiempo, o incluso a reforzar una posición sin tener del todo claro por qué. Si lo miras con un poco de distancia, es un patrón que se repite una y otra vez. Primero aparece la observación, después la duda, y casi sin darte cuenta te metes en la espera, como si todavía faltara algo para estar seguro, hasta que finalmente llega esa validación que estabas buscando, y cuando todo parece encajar, lo que termina pasando no es que llegas antes, es que ya llegaste tarde. Y en cada uno de esos pasos hay una lógica que parece razonable, pero que, en conjunto, te lleva exactamente al lugar donde no querías estar. Cuando todo esto empieza a encajar, la forma en la que ves el mercado cambia, pero no porque aprendiste algo completamente nuevo. Cambia porque empezás a entender qué estás haciendo cuando tomas una decisión y desde dónde la estás tomando. Y ahí aparece una diferencia que no siempre se nota al principio, pero que termina definiendo todo. Si lo llevas a lo esencial, la ventaja no pasa por tener más datos, ni por enterarte antes de una noticia, ni tampoco por interpretar mejor un balance. Está en algo mucho más difícil de medir, pero más determinante. Tu capacidad de construir un criterio propio. De confiar en ese criterio, incluso cuando todavía no es evidente para los demás. Y sobre todo, de sostenerlo el tiempo suficiente como para que esa idea tenga espacio para desarrollarse. Y en ese momento cambia la lógica. Dejas de buscar certezas absolutas que en el mercado no existen. Y empezás a buscar coherencia. Coherencia entre lo que ves, lo que entendés y lo que haces. Eso no elimina el error. No te protege de equivocarte. Pero hace algo mucho más importante. Hace que el error deje de ser una amenaza constante y pase a ser parte del proceso. A partir de ahí, invertir deja de ser una secuencia de decisiones aisladas. Y pasa a ser una forma de pensar. Una forma que se construye con el tiempo. Con lo que observas, con lo que analizas y con lo que te pasa cuando las cosas no salen como esperabas. Y en ese punto aparece una conclusión que no siempre se dice de forma directa. El mercado no premia necesariamente al que más sabe, ni al que más información tiene. Premia al que logra actuar con consistencia, incluso cuando no hay claridad total. Y eso no depende del mercado. Depende de vos. Por eso, cuando volvés al principio y recordás ese momento en el que viste algo antes que los demás, pero decidiste no hacer nada porque faltaba validación, lo que aparece ya no es solo una anécdota. Es una señal. Una señal de cómo estás tomando decisiones. Y entender eso vale más que cualquier dato puntual. Porque te permite corregir el proceso, en lugar de seguir reaccionando sobre los resultados. Y cuando empezás a ajustar ese proceso, aunque sea de a poco, cambia la forma en la que te relacionás con el mercado. Dejas de buscar confirmación constante. Y empezás a confiar más en lo que realmente entendés. Eso no te garantiza aciertos inmediatos. Pero te da algo mucho más importante. Consistencia. Y en ese punto, invertir deja de ser una cuestión técnica. Y pasa a ser algo mucho más humano. Tiene que ver con cómo pensás. Cómo decidís. Y cómo reaccionás cuando las cosas no salen como esperabas. Porque ahí es donde realmente se define si estás usando tu ventaja. O si la estás dejando pasar. Y cuando lo ves de esa manera, la conclusión deja de ser técnica. Se vuelve mucho más directa. No se trata de encontrar la acción perfecta ni de predecir el próximo movimiento. Se trata de construir un criterio propio lo suficientemente sólido como para reconocer una oportunidad cuando aparece y tener la paciencia y la convicción para sostenerla cuando todavía no es evidente para los demás. Porque entender el dinero es el primer paso para ser verdaderamente libre. Gracias por pensar con nosotros. Nos vemos en el próximo episodio.